Seguimos en Radio Capital, Tu Opinión No Importa. Nos acompaña el señor Helmut Kessel, que es presidente de la sociedad, escuche bien, secular. Ahora nos va a explicar qué quiere decir secular, porque yo quiero que la gente no sabe qué quiere decir secular. En general se usa una palabra que se usa, pero la gente no sabe qué quiere decir. Y humanista del Perú. Gracias, Helmut, por venir. Y por venir este día de Navidad especialmente. Gracias. Y cuéntanos, di qué quiere decir secular. Es muy importante. Secular es básicamente un sinónimo de laico, ¿no? Secular implica no religioso. Claro. ¿No? El humanismo secular, que es lo que nosotros intentamos representar en este país, es una combinación de humanismo con secularismo. El secularismo, que viene de secular, significa la separación de la ley y la religión. O sea, la religión no debe mezclarse con la ley, no se debe imponer la religión o no se deben imponer ideologías religiosas a toda la población mediante la ley, ¿no? Y el humanismo es una filosofía que te dice que uno puede vivir en sociedad, uno puede ser moral, uno puede ser ético, uno puede vivir de manera ética sin la revelación divina, sin la religión. Es decir, en otras palabras, uno puede ser bueno sin Dios, ¿no? Entonces el humanismo secular combina esas dos cosas, ¿no? No creemos en lo sobrenatural, no creemos en la revelación divina, no somos creyentes y creemos en la separación de la Iglesia y del Estado. Muy bien, esto más claro no puede ser, ¿no? Y estamos en la noche de Navidad. Bueno, a mí me parece fantástico que hayas venido, me parece muy... para romper un montón de prejuicios, porque la gente a veces tiene prejuicio cuando la gente dice no creo. Bueno, cada uno tiene derecho a creer o a no creer, uno no puede intervenir, pero... Sí, hay bastantes más prejuicios, incluso contra los no creyentes o contra los ateos que contra los homosexuales. Sí, incluso. Yo debo decir, aunque parezca una exageración, que yo he viajado mucho por mi trabajo, trabajé en la UNESCO mucho tiempo, entonces viajé mucho, estábamos hablando de... Él estuvo trabajando en Uganda, en Ruanda y en Burundi, en África. Yo trabajé en Benín, en Ghana, en Monrovia. Monrovia. La época del dictador de Tubman, que era terrible, tú no habías nacido todavía. La era de Tubman, que era un dictador horroroso. Y tú tenías casas, edificios de 20 pisos extraordinarios, 3 o 4, y después alrededor todos ranchitos chiquititos con gente que cuidaba cabras, por ejemplo. Así era la ciudad, Monrovia era impresionante. Sigue siendo igual. Sigue siendo. ¿Has estado hace poco? No, yo no he estado ahí personalmente, pero una de las personas con las que yo trabajaba en Uganda ha vivido ahí y me ha contado mucho, ¿no? Y eso, bueno, ese es otro tema que algún día habría que tratar, porque el tema que los americanos, se llama Liberia, porque los americanos dieron la libertad a los esclavos, pero mandaron un montón de ciudadanos afrodescendientes, los mandaron de vuelta al África. Así es. Y la república esa la compró Monroe, por eso se llama Monrovia. Así es. Para que los esclavos vivieran ahí. Pero bueno, digamos, uno puede tener, decía yo que he tenido experiencias de distinto tipo, yo no encuentro diferencia entre la bondad, el amor y la capacidad de solidaridad entre gente que es religiosa y la que no es religiosa. Yo diría más, que incluso he encontrado más capacidad de compromiso entre los no religiosos y los humanistas, básicamente, que no esperan ninguna recompensa, hacen lo que hacen sin esperar ninguna recompensa, porque cuando tú haces las cosas por una recompensa, que sería una vida ulterior más satisfactoria, es medio egoísta, ¿no? Así es, un acto de caridad, en mi opinión, es más sincero si es que tú lo haces porque piensas que está bien. Es tu obligación. ¿No? Porque piensas que está bien y porque quieres ayudar, y no porque estás buscando favores en el cielo o que estás tratando de evitar algún castigo en el infierno, o, como sucede mucho también, que tu intención ulterior sea el adquirir más adeptos para tu religión en particular, ¿no? Bueno, voy a ayudar a los pobres para convertirlos después a mi religión. No digo para nada que todas las caridades religiosas sean así, en lo absoluto, ¿no? Pero cuando el deseo de ayudar es genuino, porque eso es lo que está bien, ahí es cuando realmente se aprecia la calidad personal de la gente que ayuda, ¿no? Sí, es verdad. Y hay un compromiso. Es un compromiso real, no es un compromiso fingido, ¿no? Bueno, no quiero decir que en las religiones sea fingido, en muchísimos casos también es un compromiso real, pero quiero decir que también entre personas que no son creyentes el compromiso es profundamente... Además, no hay ninguna acción ética que una persona no creyente
no puede hacer frente a una persona creyente. ¿No? Cualquier acción ética que una persona creyente, una persona religiosa pueda hacer, la puede hacer una persona no creyente también, sí. ¿no? Utilizando razones pues basadas en el sentido común, en la lógica, en el derecho de las personas, en la experiencia humana. Ahora, ¿ustedes cómo la sociedad secular y humanista, qué hacen habitualmente? Bueno, quisiéramos hacer mucho más de lo que hacemos, ¿no? Pero por falta de tiempo. Pero entre lo que pueden hacer, ¿qué hacen? Nos hemos involucrado en ciertos proyectos, ¿no? Lo primero en lo que nos involucramos fue en el proyecto de Unión Civil. En el proyecto de ley de Unión Civil con Carlos Ruz. Perfecto. Fuimos corredactores del proyecto de ley y lo estuvimos asesorando desde el principio hasta el final, ¿no? Y lo seguiremos asesorando si es que vuelve a lanzarse con el tema en el futuro. También lo asesoramos en el tema de ley de crímenes de odio. Eso fue desde el principio, cuando recién nos formamos. Luego tenemos una columna semanal en Útero, ¿no? Donde escribimos sobre distintas cosas. Sí, a veces yo lo recibo a la gente, la publicación del Útero. Tenemos conversatorios, seminarios, mesas redondas que organizamos. Ese tipo de actividad. Sí, también que organizamos todos los meses prácticamente sobre algún tema en particular, ¿no? El último que hicimos fue un conversatorio con Pedro Salinas sobre su investigación al sodalicio. Así es. Uno de los que más recuerdo es uno que hicimos sobre la teoría de la evolución versus creacionismo, ¿no? Con preguntas. Por lo general son mesas redondas en donde la gente comenta, pregunta, discute, y siempre hay uno o dos expertos en el tema ahí para responder cualquier pregunta, ¿no? Son bien interesantes. Opinamos cuando nos llaman a preguntarnos sobre algún comentario que haya hecho alguien de la iglesia o alguna injerencia de la religión en la vida pública. Brindamos apoyo intelectual, ¿no? A cualquiera que desee saber del tema de secularismo de Estado, de humanismo secular. Tenemos también un programa que se llama La Guía Escéptica, que es un podcast en donde se hablan sobre distintos temas desde un punto de vista escéptico, ¿no? Sobre todo temas de ciencia. ¿No? Intentamos hacer divulgación científica también. Tenemos un programa que es un poco intermitente, que está ahorita en receso, pero que va a volver a iniciarse, que se llama La Manzana Prohibida, que es de divulgación científica, ¿no? Entonces, hacemos diferentes cosas. ¿Y tú en tu vida personal has sido creyente antes en algún momento? ¿Nunca fuiste creyente? ¿Perteneces a una familia que practicaba alguna religión? Sí, mi familia es bastante religiosa, ¿no? Y yo de joven era creyente. Nunca fui, pues, extremadamente creyente, digamos, nunca fui extremadamente practicante, ¿no? Pero sí, yo creía, yo iba a misa, rezaba, y todo, ¿no? Me imagino que tu siguiente pregunta fue ¿por qué dejaste de creer? No, bueno, la podemos hacer, me parece buena idea, ¿no? Bueno, fue una combinación de dos cosas. Para empezar, yo viajo mucho, ¿no? Durante mi vida he viajado mucho, he vivido en distintos países. Y he visto que cada cultura, cada religión cree en sus propias historias con el mismo fervor que nosotros creemos en las nuestras. Pero claro. ¿No? Y estudiando cuáles son esas creencias, me di cuenta de que no pueden ser todas verdad, ¿no? O solo hay una verdadera o todas son falsas, ¿no? Lo más lógico es que todas sean falsas. Llegué a esa conclusión, ¿no? O sea, ha sido por pensamiento crítico que llegué a mí. La religión nunca me ha hecho nada terrible, nunca he sufrido abusos por parte de curas ni nada. Simplemente ha sido he visto la luz yo solito, ¿no? Con el pensamiento crítico. Y la segunda razón es que me interesa bastante el tema. Entonces, desde hace muchos años empecé a leer los textos sagrados de las distintas religiones, entre ellos la Biblia, ¿no? Y como siempre le digo a todo el mundo, mientras uno más lee la Biblia, menos crees. Claro, más te das cuenta de que es un libro escrito por hombres, ¿no? Y que no hay ninguna revelación divina detrás ni nada por el estilo. Y te invito a todos los creyentes a que por favor agarren la Biblia y se pongan a leer desde el principio. ¿No? Y que después digan a ver si es que aún todavía creen de que ese libro ha sido realmente escrito por un Dios o inspirado por un Dios perfecto, omnisciente, omnipotente y bondadoso además, ¿no? Sí. Oye, pero ustedes han puesto en Facebook esto que le paran a la gente y le leen algunos capítulos, en realidad son de la Biblia, pero está con una tapa del Corán.
entonces le leen cosas de la Biblia diciéndoles que son del Corán. La gente dice, pero qué horror, qué barbaridad, ¿cómo son los islámicos? Y después le dicen, es de la Biblia. La gente no puede creerlo. Porque eso es el tratamiento de la mujer, por ejemplo, que también la Biblia decía cosas terribles sobre la mujer. Dice, no decía. Así es, ¿no? Y el promedio del cristiano no ha leído la Biblia. No. Realmente han leído algunos pasajes que por ahí les han leído en misa. Por lo menos no. Exacto, los católicos no. En especial los católicos, que son la mayoría acá, no conocen sus propios textos sagrados, no tienen idea. Tampoco conocen sus propias doctrinas. ¿No? Tú pregúntale a un católico promedio qué cosa es la transubstanciación, no tiene idea. ¿No? Que es una doctrina católica que dice que cuando tú comes la hostia a la hora de comulgar, la hostia se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo, y el vino se transforma literalmente en la sangre de Cristo. No es una cosa simbólica, no es una metáfora como la mayoría de gente cree, ¿no? Un verdadero católico cree en la transubstanciación, que es decir, que la sustancia de la hostia se transforma realmente en la carne de Cristo, que al final es una especie de canibalismo glorificado. Antropofagia ritual, digamos. Sí. Que aún se practica en ciertas zonas muy primitivas del mundo, como Papúa Nueva Guinea, simbólicamente en la Iglesia Católica. Pero en Senegal, en algunos grupos étnicos de Senegal, donde he estado también, pero esto me acuerdo, yo estaba viviendo en París y un día un tipo dice... le pregunta, estaban haciendo entrevistas y él dice, ¿por qué se viajaba? ¿Por qué estaban viajando en esa época? No, yo viajo porque murió mi papá y tengo que ir a participar de la cena de mi papá, lo vamos a comer, ¿no? Y la gente decía, pero qué bestia, qué bruto, qué ignorante, ¿no? Es que hay esa creencia muy muy primitiva desde los orígenes del ser humano, ¿no? Que cuando uno come una parte del cuerpo de una persona, recibe sus virtudes, su fuerza. Si te comes el corazón de una persona muy muy buena, entonces adquieres más pureza, ¿no? Y de ahí viene ese pensamiento primitivo de que comiéndome el cuerpo o tomándome la sangre de alguien, voy a adquirir sus virtudes, y ese es el origen primitivo de la Eucaristía. Pues, claro. ¿No? Cuando muere Lumumba, ¿te acuerdas de Lumumba, Patrice Lumumba, que fue el gran líder socialista del Congo, que fue un revolucionario que lo mataron? Él dijo, le preguntaron a la gente que quisiera comer la lengua de Lumumba, decía, pues era un gran orador, ¿no? Helmut, tenemos que hacer una pausa. Estamos acompañados de Edmund Kessel, presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Estamos conversando sobre Navidad comparativa del ateo y el religioso. ¿Le celebra un creyente o un no creyente la Navidad? Y sí la puede celebrar, pues es fiesta. Por supuesto que sí. No tiene mucho contenido, una comilona de pavo no tiene mucho contenido religioso. Bueno, Helmut, hacemos una pausa y regresamos, si Dios quiere. Volvemos en Radio Capital. Tu opinión importa. Nos acompaña Helmut Kessel, presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Estamos hablando sobre la Navidad y cómo pasa esta fecha una persona no creyente. Lo que pasa es que hay muchos no creyentes declarados, como Helmut, que es parte de una sociedad que dice no somos creyentes y explican por qué. Y muchísima gente que está en el medio, ¿no? Que es creyente y no creyente, y que algunos días cree y otros días no cree, ¿no? Eso es lo más común. Yo creo que todos pasamos por periodos de fe y después de desmoralización con respecto a esa fe. Ahora, lo que sí es interesante, y esto no significa nada mágico, que las personas que tienen fe, por ejemplo, la gente que está enferma y tiene fe se cura más rápido, pues no necesariamente una fe religiosa, puede tener fe en el médico, puede tener fe en la curación, puede tener muchas ganas de vivir. Eso es actitud mental. Sí, ¿no? actitud mental siempre ayuda, claro. O sea, eso está Pero estudiado. La fe es una actitud mental, ¿no? Exacto, sí, no, eso está estudiado por la ciencia. Ahí está el efecto placebo, hay la actitud mental positiva, esas cosas ayudan, no siempre, ¿no? Pero hay casos en los que sí ayudan. Se puede. Eso, sí. Los deseos de vivir, o sea, son actitudes mentales que uno tiene que lo pueden ayudar. ¿Y a qué atribuyes todo el origen de la religión? ¿Es el miedo? Mira, el ser humano, por su propia naturaleza, por cómo hemos evolucionado, somos un animal social. Y tenemos un sentido moral innato, ¿no? Para poder vivir precisamente en sociedad. El ser humano sabe
¿no? Por naturaleza, de que matar al que está a su costado, acuchillarlo está mal, que robarle está mal porque va a tener una mala reacción, ¿no? Y no vas a poder vivir en sociedad si lo haces. Entonces, desde el comienzo de las sociedades humanas, el ser humano ha intentado codificar esa moral mediante leyes, mediante regulaciones, normas, ¿no? Desde los grupos más pequeños hasta las sociedades más grandes. Eso es por un lado. Por otro lado, en los inicios de las sociedades humanas no teníamos idea de cómo funcionaba el mundo, no teníamos idea sobre los fenómenos naturales. No sabíamos por qué llovía, no sabíamos por qué habían terremotos, no sabíamos por qué salía el sol y se ocultaba, por qué habían eclipses. Y en su infancia el ser humano atribuía esto a estos poderes misteriosos, sobrenaturales, a dioses, a espíritus, ¿no? Que eran tan poderosos que podían causar un terremoto, que te podían fulminar con un rayo. Entonces, si tú coges el código moral que has hecho, ¿no? Porque has tenido que hacer un código de leyes, y lo combinas con esta creencia en estos seres míticos sobrenaturales, ¿no? ¿Qué más conveniente o qué más natural que decir, mira, si tú no cumples con el código que está acá, te va a caer un rayo del dios del trueno, ¿no? O sea, si yo, ¿no? Que soy el jefe de la tribu o el cacique, no puedo manejar asegurarme de que tú vas a cumplir con la ley el 100% del tiempo porque no te estoy vigilando todo el tiempo. Entonces, lo más cómodo, lo más fácil es decirte, pero el dios del trueno te va a castigar si es que tú no cumples con este código moral que acabamos de hacer. Sí, y de esa combinación sale la religión, ¿no? Ahora, entonces la religión viene del compás moral innato del ser humano. La religión viene de la moral innata del ser humano, no al revés, como la religión pretende decir, ¿no? Que la moral viene de la religión o de la revelación divina. No es así, es al revés. Ahora, puede ser también, que por supuesto que no contradice nada de lo que has dicho. Por ejemplo, nosotros somos parte de una tribu y yo me muero, ¿no? Yo me muero. Bueno, me entierran o no sé, o me tiran piedras, porque en algunos casos lapidaban los cadáveres, ¿no? Hay una cantidad de ritos mortuorios espectaculares. Si usted pone ritos mortuorios en internet se va a quedar fascinado. Y resulta que tú un día sueñas conmigo, pero un sueño muy vívido. Está en tu cerebro mi recuerdo. No sueñas conmigo y le cuentas a los demás. Estará en otro lugar y otro también sueña. Entonces, el mundo de los sueños también puede haber creado esa realidad, es decir, está en otra parte, porque a mí se me apareció. Yo puedo decir, se me apareció en sueños, es lo que puede creer el hombre primitivo, sí. Hasta uno menos primitivo lo puede creer, ¿no? Se me apareció. Eso lo he escuchado yo decir, se me apareció. Es que eso va de la mano con lo otro que dije. Claro, claro, sí. Así como nosotros no sabemos por qué llueve, tampoco sabemos, no sabíamos por qué uno soñaba, ahora ya sabemos por qué uno sueña ¿no? Y los mecanismos cerebrales que causan los sueños. Pero en esa época tampoco se sabía, entonces así como no sabíamos que creaba el terremoto, no sabíamos por qué eran los sueños, y le dábamos acepciones sobrenaturales o premonitorias, ¿no? Es fantástico, pero es muy 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 lógico. Ahora, ¿cómo digamos, hay personas tan consagradas a la religión que si de repente descubren que su verdad no se compadece de la razón o de la lógica, pueden destruirse, ¿no? Sí, eso es otro de los preceptos del humanismo, ¿no? Que te dice, tú no puedes endilgar, no puedes enchufar tus juicios morales a un libro, a un sacerdote, a un político, ¿no? Tú puedes leer lo que dice el libro, pero tú tienes que pasarlo por tu cerebro. Tú tienes que razonar, tú tienes, ¿no? Tiene que ser algo que tenga sentido. Pero la religión. No todo el mundo pues tiene la misma forma de pensar, ¿no? Para algunos va a tener mucho sentido lo que dice el libro. Pero por lo menos en principio, ¿no? Uno no debe hacer algo o dejar de hacer algo únicamente porque el libro dice. Si yo te pongo toda la evidencia frente a tus ojos de que algo no es cierto y tú descartas la evidencia para hacer caso a lo que dice el libro, eso es una fe ciega, ¿no? Y al tú tener el problema con la fe ciega, que implica creer en algo sin evidencia, creer en algo por autoridad, por tradición, es que te vuelves proclive a que te manejen como un títere, claro, ¿no? Aquellas personas que manejan las esferas de poder de la fe. Pero tú sabes que en ciencias, todo lo que se vincula a la neurociencia,
te enseñan que si tú crees algo, y crees, es posible que tú tengas una revelación de ese algo que tú estás creyendo, aunque ese algo no exista. Tu cerebro lo puede producir. Sí, fíjate, San Agustín, el cerebro tiene una capacidad impresionante para alucinar. Sí. En el siglo IV, San Agustín decía, la fe es un camino del conocimiento. Es decir, yo tengo fe y finalmente, bueno, me encuentro con la Virgen María o qué sé yo, con San José. Pero lo que decía era verdad. Si tú creías y eras persistente en tu creencia durante mucho tiempo, tu cerebro iba a fabricar una revelación. Pues sí, eso pero no significa que esa... Ahora, ¿cómo le decís a una persona que tenía una revelación que lo que él vio no existe? En serio lo digo. Obviamente es muy difícil, ¿no? Pero hay que decirlo. O sea, si esa persona, ya pongamos que sea una persona cristiana, ¿no? Y que ha visto con sus propios ojos que se le ha aparecido a la Virgen. Si esa persona hubiera nacido en la India, ¿no? Sí. Habría visto, Vishnu. O sea, se le habría aparecido Vishnu, ¿no? O sí. Shiva. Si hubiera vivido en Noruega en el siglo VIII, se le habría aparecido Odín, ¿no? Sí. Si hubiera vivido en alguna tribu de la selva africana, se le habría aparecido la deidad local, ¿no? Entonces, el cerebro tiene una capacidad impresionante para alucinar, no, claro. ¿no? Y depende de en qué parte del mundo hayas nacido, te hayas criado o en qué época te hayas criado, vas a ver lo que cree la gente de tu sociedad del momento, ¿no? Pero tú sabes, yo no sé si conoces esa anécdota de Galileo, que Galileo termina de pulir la lente que le permite ver las lunas de Júpiter. Está feliz Galileo, es una historia real. Entonces invita a la gente de su ciudad para que vean la luna de Júpiter, las lunas de Júpiter que giran en torno a la luna. La gente las ve y después al último llegan los sabios los príncipes de la iglesia y cuando miran no pueden verla. ¿Por qué? Porque no, para sus creencias nada gira que no sea el mundo en torno a la Tierra. Todo gira en torno a la Tierra, no puede haber cosas que giren en torno a otro planeta. Entonces no lo pueden ver. Es decir, no pueden ver, es decir, la creencia es más fuerte que la realidad en muchísimos casos. Por eso debe ser tan difícil sacar a una persona de su creencia. Algunas personas, pobre tipo, no cree, ¿no? Es una de las razones por las que en la sociedad secular humanista hacemos lo posible por incentivar el pensamiento científico. Pero sí. El pensamiento científico no permite esa clase de anécdota. O sea, todo tiene que estar bastante bien documentado con evidencias, ¿no? Pero, yo te digo, no, me parece fascinante, pero, por ejemplo, tú llegas a los límites de la física cuántica. Hay cosas que parecen religiosas, que son tan extrañas que tú puedas recibir esto que Einstein decía en el 46, que cuando dos átomos que han estado en contacto reciben la misma información simultáneamente, que estén en una galaxia de diferencia. Y yo cuento esta historia no sé si conocer la historia de los perros, que son 10 dueños de perros que los contrata una empresa en Estados Unidos y los perros se quedan solos y hay cámaras que los filman y los dueños se van de 100 a 1000 kilómetros y el momento que no saben el momento que van a volver y la prueba, los resultados son el 90% dio resultado positivo de lo que te voy a contar. Helmut a 800 kilómetros recibe la información de que vuelve. Helmut, tú vuelves ahora. Y en ese mismo momento, tu perro, 800 kilómetros de distancia, a la misma hora, en el mismo momento que tu cerebro recibió la información, tu perro se dirige a la puerta a mover la cola. Eso es fantástico. Ahora, eso lo explica Einstein. Einstein lo propuso. Y ahora, en Japón se encontró un grupo de científicos le enseñó a cocinar a los monos. En una isla aislada, totalmente aislada. Entonces empezaron a cocinar. Había geyser, que hacía agua caliente que surge de la tierra, y hacían como un anticucho de verduras y se lo comían, cocido. A los 3 meses, 4 meses, monos en otras 1000 kilómetros de distancia comenzaron a cocinar de la misma forma, sin que nadie les haya enseñado. Ajá. Es decir, este tipo de cosas podrían ser tomadas religiosamente, por ejemplo. Podrían ser explotadas religiosamente. Podrían ser explotadas, pero sería un error en mi opinión. Sí, estoy de acuerdo. Porque cualquier cosa rara que uno vea en la naturaleza, que la ciencia aún no puede explicar, está bien. Uno no debe tener atribuirle, la tentación de atribuirle propiedades sí. sobrenaturales. No. Hay muchas cosas que la ciencia aún no puede explicar. ¿no? Hay muchas cosas sorprendentes en la naturaleza, pero todo tiene una explicación natural, todo tiene una explicación que no contradice las leyes de la física. Entonces,
si bien la ciencia aún no puede explicar ciertas cosas, eso no quiere decir que en el futuro no las pueda explicar. La ciencia tiene el potencial para explicar la gran mayoría de cosas que suceden en el universo. Probablemente falte muchísimo por explicar aún. No estoy seguro que falta muchísimo por explicar. Pero todo lo que aún no se ha explicado no quiere decir que tenga una propiedad sobrenatural. No, está bien. ¿No? Entonces, eso que tú acabas de contar, lo más probable es que tenga una explicación científica que algún día después se descubrirá, ¿no? Bueno, la física pero aparte, por ejemplo, en la física cuántica, yo no, para mí es chino básico, porque no tengo formación científica para comprender eso. Pero, por ejemplo, el hecho, tú y yo podemos mirar una plaqueta donde hay animalitos o hay virus. Y el comportamiento de los virus va a ser distinto si lo miras tú o lo miro yo. ¿Por qué? Bueno, pues somos energía, la energía. Quiero decir, todas estas cosas son tan fantásticas, tan deslumbrante el mundo, ¿no? Es tan deslumbrante. Y esto refuerza tu punto de vista, ¿no? Digo, porque lo empobreces atribuyendo todo esto a un Dios que organiza, digamos. Exacto, porque es una explicación recontra simplista, ¿no? El universo es mucho más maravilloso, mucho más sorprendente, mucho más impresionante, en mi opinión, de lo que te puede enseñar cualquier religión. Totalmente de acuerdo. Basta con estudiar el cosmos, nada más. ¿No? Los que son aficionados a la astronomía, como yo, me van a comprender mejor. Basta con estudiar el cosmos y observarlo para que te des cuenta lo maravilloso que es y que te da mucho más, en mi opinión, que lo que te puede dar cualquier religión. Es maravilloso. Ahora, ¿cómo, siendo aficionado a la astronomía, puedes vivir en Lima? Eso me lo contesta cuando vuelve. Nadie que pueda amar el cielo puede vivir en Lima. Lima no tiene cielo. Tengo un sitio aquí a 1 hora de Miraflores, ¿no? Donde se ve maravilloso. ¿Por Chosica, por ahí? No, es súper caliente. Para arriba, para la parte de arriba, para ir para... Un valle seco entre Pachacamac, Cineguía, hay una entrada y subes como media hora más para arriba, ¿no? Y aparece el cielo. La Hondonada se llama, sí. Fue acá es terrible. Yo cuando miro... Yo soy de una ciudad, en Rosario se veía el cielo perfectamente, ¿no? Es decir, con estrellas, esas nebulosas. Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Nos acompaña Helmut Kessel, presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Estamos hablando sobre, las navidades entre los ateos, los creyentes, y hemos derivado en la ciencia y en un montón de temas que son igualmente apasionantes. Volvemos un instante con Helmut. Seguimos en Radio Capital, Tu Opinión Importa. Nos acompaña Helmut Kessel, presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Helmut es un joven. ¿Cuántos años tiene Helmut? Yo 37. 37. Es más joven que yo. Bueno, la mitad más o menos, exactamente. Bueno, cuéntame de la Navidad para un ateo, digamos, para que sea más claro para la gente. Un no creyente, ¿no? Un no creyente, sí. Mira, no pretendo hablar en nombre de todos los no creyentes. El ateísmo o la no creencia no es una ideología, no es una manera de pensar, es simplemente una afirmación de algo en lo que uno no cree. Hay ateos de todo tipo, gente buena, gente mala, gente perversa, gente de primera, y no todos dejaron de creer por las mismas razones. Hay otros que han dejado de creer porque creen en otra ideología cuasi religiosa, como el comunismo stalinista, por ejemplo, ¿no? Son ateos pero creen en Stalin, tanto como creían antes en Dios, ¿no? Exacto. Entonces hay diferentes razones por las cuales uno deja de creer. Pero sí creo que puedo hablar por la mayoría, por el promedio de los no creyentes, al decir que nosotros no celebramos el nacimiento de Cristo en la Navidad. Nosotros no participamos en las liturgias, en los rezos, en la ceremonia religiosa, pero sí participamos del momento, sí participamos de la reunión familiar, ¿no? Y nos gusta la Navidad porque es un momento en el que nos juntamos con nuestra familia, la cual nos vemos muy seguido, vemos a los tíos, a los primos, ¿no? Estoy hablando pues del promedio de las personas, ¿no? En el caso que estemos lejos de nuestra familia, nos juntamos con buenos amigos o con las familias de buenos amigos, ¿no? Entonces es un lindo día para pasarlo en familia, ¿no? Nosotros, simplemente si es que durante la celebración de la Navidad hay alguna ceremonia religiosa, lo más probable es que
nos mantengamos a un lado, ¿no? O nos quedemos en silencio, ¿no? Esperemos a que pase y luego sigamos respetuosamente. Así es. No, yo no soy de los no creyentes que dicen, no, yo jamás voy a entrar a una iglesia de ninguna manera. No, o sea, si es que se casa pues un amigo mío, voy a la iglesia, claro, no me voy a rodear, no voy a rezar, no voy a decir el credo, pero tampoco voy a irrumpir, ni voy a... No. O sea, eso no se hace. Se para, me paro, si se sienta, me siento y me quedo ahí en silencio y los acompaño, ¿no? Entonces, y la verdad es que para la mayoría de gente, en especial acá en el Perú, la Navidad pues se toma como una reunión familiar, ¿no? No son pocos los que le dan un matiz muy religioso al día de la Navidad, ¿no? Siempre hay alguna cosita por ahí, alguna pequeña ceremonia, pero la mayor parte es estar con la familia, pasarla bien, conversar, ¿no? Ponerse al día, etcétera. Entonces, la mayoría de los no creyentes celebramos la Navidad como cualquier otra persona común y corriente, simplemente que no creemos en la parte religiosa de la Navidad. Es así de simple. Hay otros grupos, sobre todo en Estados Unidos, que son bastante recalcitrantes, que dicen que no se debe decir Feliz Navidad en público, que los árboles de Navidad tienen que desaparecer, ¿no? Nosotros no somos tan radicales. Un grupo radical, no nos parece absurdo. Nosotros creemos en el Estado secular, en el Estado laico, no en el Estado ateo, y eso es una gran diferencia, que es bueno que la gente sepa. Un Estado ateo, oficialmente ateo, es un Estado que incentiva el ateísmo, ¿no? La no creencia, que persigue la religión, que prohíbe el libre ejercicio de la religión. Nosotros no creemos en eso, eso es antidemocrático, eso es dictatorial y eso es totalitario, ¿no? Nosotros creemos en la plena libertad religiosa, en la plena libertad de culto, ¿no? Que el Estado no imponga la no creencia sobre nadie o la creencia sobre nadie y que nadie se imponga sobre el otro, ¿no? Plena libertad de expresión, plena libertad de culto. Entonces, como te decía, no somos perfecto, un... Sí, está bien. Es muy correcto. Yo festejaba la Navidad con una familia judía, que ellos venían a mi casa y festejamos la realidad con la gente que era cristiano, algunos creyentes, otros no creyentes, pero venían ellos que eran judíos, que realmente el día ese nacía un traidor para ellos, teóricamente, ¿no? Y también festejaba el Año Nuevo Judío, cuando como compensación. En realidad era una especie de torneo de comer cosas ricas, a ver quién hacía cosas más ricas, ¿no? Y después festejamos los Bar Mitzvah, que son las fiestas, una especie de comunión judía, una fiesta tradicional. Pero era muy lindo eso, cuando son de distintas religiones y cada uno respeta la creencia del otro y el ateo puede estar ahí. Yo soy agnóstico, que más o menos lo mismo. Claro, mientras uno pues no le falta respeto a nadie, no pasa nada, ¿no? Y cuando te dicen Feliz Navidad, ¿qué le dices? Feliz Navidad, ¿no? También Sí, por supuesto. Feliz Navidad, felices fiestas. ¿No? Lo que digamos, nos parece ridículo pues, estarse ahí agarrando de que no, uno no debe decir Feliz Navidad o no, ese es ridículo. No, deben desaparecer todos los adornos de Navidad de las calles, no para nada. O sea, que si la mayoría de gente cree y la mayoría de gente quiere celebrarlo y llenar sus casas de luces y ver, genial, aparte que se ve bonito, ¿no? Cuando lo hacen con buen gusto, ¿no? Si les gusta, un amigo mío decía felices mitos. Sí, no digamos a esos extremos, no nos parece para nada constructivo, claro, además. Yo hace una semana estuve en la celebración de no me acuerdo si fue el primero o el segundo domingo de Adviento en casa de la familia de uno de mis mejores amigos, ¿no? Entonces, es una familia que yo conozco desde chico, conozco a todos, a los tíos, a los primos, a los sobrinos, los hermanos. Y me invitaron, ¿no? Para que pase el domingo de Adviento con ellos. Y yo fui feliz de la vida, ¿no? La pasé genial con todos y estuve, pues, viendo a esta gente que no veía hace tiempo. Y hubo un momento en el que hicieron una pequeña ceremonia en la que leyeron unas oraciones. Entonces, el padre de familia leía y el resto repetía, ¿no? Y ahí en el grupo, más o menos un tercio éramos no creyentes, ¿no? Yo, por ejemplo, me mantenía en silencio. Otros repetían, ¿no? Para ser solidarios con el resto, sin necesariamente creerlo. Y no hubo ningún momento de tensión, nada. Al contrario, fue un bonito día de familia, ¿no? Hubo un día de comunión, aunque parezca, ¿no? Es verdad. Así eso, ¿no? O sea, que cada uno crea lo que quiera, ¿no? Claro, en un ambiente académico, en una entrevista, obviamente vamos a decir lo que pensamos, ¿no?
Y dentro de nuestras actividades está pues el promover el humanismo secular, que es contrario a la religión en muchas cosas. Pero en ocasiones familiares, ¿no? ¿Para qué? O sea, no es el contexto en el cual uno tenga que ponerse a rajar de la Navidad, ni a decir, bueno, Jesús nunca nació, o es mentira de que era el Hijo de Dios. O sea, esas cosas las podemos hablar pues en otro contexto, ¿no? Me parece perfecto, ¿no? Pero el día de Navidad, ¿no? O sea, ¿para qué? Hay que pasarla bien con la familia, y hay que asegurarse que el resto la pase bien también. Es un momento en el que todos tienen que estar relajados y felices. Aparte es una actitud de respeto hacia el ser humano, ¿no? Y si eres humanista, es un respeto de lo que el ser humano tiene como contenidos en su vida, y porque los tiene porque son parte de una historia personal que no... Así es, mientras uno no imponga su religión en el vecino, claro, ¿no? Mientras no se imponga mediante la ley, ¿no? Mientras no me obliguen a que mis hijos la aprendan, y mientras se permita el libre mercado de ideas y la libre expresión, ¿no? Eso me parece fantástico. En el contexto adecuado, no tenemos ningún problema con la religión. Me parece perfecto. Bueno, ya le han perdido el miedo a la sociedad. Has dado una buena charla, Helmut, para que la gente le pierda los prejuicios ante la sociedad secular y humanista del Perú. Son personas que no creen en Dios, pero no por eso dejan de creer en la gente, o de creer en los sentimientos y en las emociones y respetar sus creencias. Y algo muy importante para terminar, ¿no? El humanista secular, el no creyente, sigue un código moral. Pero sin duda. No, sigue un código moral. La diferencia es que el código moral que seguimos nosotros no está inspirado, no está basado en revelaciones divinas o en textos sagrados. Está basado en la lógica, en la evidencia, en la razón, en la experiencia humana, en los derechos de las personas. En eso está basado. Entonces es mentira, ¿no? Ese prejuicio de que los no creyentes no tenemos moral, ¿no? Porque claro, no queremos, hacemos lo que nos da la gana. No es así. Tenemos un código moral más rígido a veces que... incluso dependiendo de la persona, pero no está basado. La única diferencia es que no está basado en textos sagrados, ni en lo sobrenatural, ni en revelaciones divinas, porque no creemos en aquello, ¿no? Esa es la diferencia. Sí, eso, pero... Bueno, yo doy fe que eso es así. Lo sé porque, bueno, lo veo a Helmut, que habla con un gran respeto por toda la gente, ¿no? Y se siente que es auténtico lo que dice, y eso es en última instancia lo que cuenta. ¿Quiénes son los filósofos que alimentan el humanismo? ¿Spinoza es uno de ellos? Spinoza es uno de ellos, así es. Spinoza es uno de los más importantes, y es realmente con el que comienza, yo creo, esta corriente filosófica moderna, ¿no? Él era un marrano, como decían, ¿no? Un judío converso. Era un judío. Marrano le llamaban los judíos conversos. No sé si es marrano por chancho, no tengo idea. En realidad él no es que era un judío converso, él simplemente dejó de creer. ¿No? Él es el que postula el panteísmo, que es que te dice de que en realidad no es que hay un Dios personal, ¿no? Sino que es parte de que la naturaleza, la madre naturaleza equivale a Dios, ¿no? Me fascinaba. Entonces, él simplemente dejó de creer. Él no era ni judío, ni era cristiano, ni nada. Entonces, por eso se tuvo que ir a Holanda, porque en Ámsterdam era el único lugar en donde él podía creer lo que creía libremente sin que lo persigan, ¿no? Ámsterdam sigue siendo una especie de mercado de la libertad maravilloso, épocas, sigue ¿no? siendo, pero hoy todavía, ¿no? Así es. Con la venta de marihuana, así en los lugares públicos. Yo he visto cosas en Ámsterdam que no vi en ningún lugar de Europa, así hechas naturalmente con... Yo decía, pero esto es fantástico, me parecía... Han sido siempre los pioneros en la experimentación, en cambios sociales, y por lo general han tenido razón, y la historia ha comprobado que tenía razón, por lo general. Y es un país, los Países Bajos, porque en realidad el país, Holanda es un pedacito de los Países Bajos, pero se le dice Holanda a todos los Países Bajos. Sí. Pero es tan chiquitito, tan insignificante físicamente y tan poderoso, ha hecho tantos aportes, tan valioso. Así es. El recurso, Erasmo también era. El principal recurso natural de un país es su gente. Son los cerebros. Sí, señor. No es el oro, la plata, el petróleo. Eso no es el principal recurso de un país, es la gente. Y ahí tendríamos que subrayar ahora en Navidad, ya que la gente está más sensible, que donde tendría que invertir el gobierno es en el cerebro de la gente, ¿no? Pues la UNESCO dice, además, dice, si la guerra se genera en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde hay que sembrar las semillas de la paz, ¿no? Y si todo se genera en la mente de los hombres, lo que tenemos que hacer es abonar esa mente para que la gente sea distinta, sea más amplia, más tolerante, más pero
Así es, la mayor parte de los prejuicios del ser humano son por ignorancia. Por ignorancia. Por ignorancia. Muy bien. La educación, ¿no? Los viajes son Y eso, lo que destruye todos los prejuicios. Los dos somos bien viajados, ¿eh? Tú has vivido has estado en Uganda, en Ruanda, en Burundi. Viví 5 años en Londres también, donde hice mi maestría en ciencias políticas. Ajá. Viví en Austria también 2 años. ¿A dónde viviste? ¿En qué lugar de Austria? En Viena. Qué lindo. Yo estaba en Linz, estuve en Linz y en Salzburgo, que me pareció, pero era tierra de Mozart. Esos lugares están impregnados de historia. Este es bellísimo, hay tantas cosas hermosas. Bueno, una belleza es. Entonces tenemos que... todavía nos queda tiempo, mira vos qué suerte. Mira tú. Bueno, entonces no estamos hablando de los viajes. O algo más que quieras saber sobre los no creyentes, sobre el humanismo secular. Te pueden llamar, ¿no? ¿Volvemos? No. Sí, dice que volvemos. No terminamos. Me parece que terminamos acá. Bueno, Helmut, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Que pases muy bien estas fiestas. Helmut, que es el presidente de la Sociedad Secular y Humanista de Rosario. Ha sido un placer conocerte. Perú, no de Rosario. Ya me cansé. Me falta ir a Rosario. ¿No conoces Rosario? No, aún no conozco. Es la tierra de Messi, del Che Guevara, No me digas. Claro, Messi, el Che Guevara, Bielsa, el Kili González, todo. Si te gusta el fútbol, no sé si te gusta el fútbol. Sí, me gusta el fútbol. Sí. Bueno, gracias y felicidades para todos. Gracias a ti, una feliz Navidad para todos.